Han salido nuevas exclusivas del caso de Rob Reiner por el crimen de su hijo Nick, presuntamente, vamos a decir. Aunque está acusado, todas las pruebas indican que fue él. Tenemos que decir presunto por el momento. Y es que hay una exclusiva que han dado varios medios de comunicación de que la policía era llamada durante muchísimos años antes de que su hijo supuestamente asesinara a Rob Reiner y a su esposa. Llamaba constantemente a la mansión de Brentwood en donde vivía el famoso director de cine. ¿Por qué lo llamaba? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, pero evidentemente lo que creemos es que estas llamadas al servicio eran incidentes que iban desde una presunta violencia familiar hasta controles de bienestar o salud mental. Lo que se cree es que obviamente estaba todo planteado aquí en esta propiedad de Brentwood de unos casi 14 millones de dólares, en donde la familia vivía allí, y hay un montón de registros de la policía de Los Ángeles de varios programas oficiales de llamadas a esta propiedad en 2013, 2014, 2017, varias veces en 2019 e incluso hasta el 14 de diciembre, el día en el que los Reiner son asesinados. ¿Por qué eran estas llamadas? Había aquí un control muy cercano a esta familia por parte de la policía por culpa del hijo, de que realmente pudiera hacer algo Nick Reiner a sus 32 años, ese estado de esquizofrenia con sustancias recaídas prácticamente todo el tiempo. Y es que obviamente esta revelación de estas llamadas sugiere muchas cosas, que la casa había tenido problemas mucho antes de que el legendario director de cine y su esposa fueran encontrados con la garganta cortada ese domingo por la tarde. Una escena escalofriante que incluso las oficiales que llegaron allí para ver la escena del crimen alucinaron con la escena de los hechos, ¿no? Y vemos aquí toda esta lista de incidentes en cuanto a estas llamadas telefónicas y estos registros que hay en los informes policiales. De hecho, hay una llamada del 27 de septiembre de 2019 que registran aquí a las 4:24 que recibe la categoría de 918M para un control relacionado con la salud mental de un sujeto masculino. Suponemos que sería por parte del hijo, ¿no? Esto, después de asistir, los oficiales marcan el caso como que no requería ninguna otra acción policial, pero a saber qué es lo que había pasado justo en ese instante. Y es que son muchas las veces en las cuales supuestamente pasó algo entre los familiares, vamos a decir, entre Nick y sus padres. Estamos aquí contabilizando desde esos años por lo menos unas 8 llamadas, es muchas llamadas a la policía durante todos estos años. Obviamente aquí a principios de este año, el 25 de febrero, los oficiales son llamados a realizar un chequeo de bienestar a las 9:51 de la mañana. Y la policía responde y reporta un incidente a un supervisor, incluso en esta misma casa. Hay otro chequeo del 4 de agosto de 2013, esto evidentemente hace muchísimos años, hace más de una década, y el oficial escribe un informe sobre este incidente que simplemente es etiquetado como puerta. Estos son los registros que se obtienen. Hay otra llamada de una queja de un ruido en una fiesta a las 12:30 del 2 de febrero de 2014, hace una década también. Y luego la verdad es que es bastante llamativo porque este barrio y esta localidad suele ser bastante tranquila, por lo general no recibe muchas llamadas de servicios ni absolutamente nada. Y en este caso los oficiales tenían el recuerdo de que respondieron a la casa en numerosas ocasiones. Así vimos este homicidio, que había pasado algo en esa casa, no pareció tan raro a la policía, pero obviamente la escena de los hechos, las gargantas cortadas, etc., es una auténtica barbaridad, muy escalofriante. Y así tenemos este caso, o todo lo que se sabe por el momento. Vamos a seguir viendo por aquí Law and Crime en español para seguir comentando todo de este tema. Reiner en una gasolinera cerca del campus de la Universidad del Sur de California el domingo. Esto ocurrió en Exposition Park,
poco antes de que lo arrestara el Departamento de Policía de Los Ángeles, NBC. Los Ángeles fue el primer medio en obtener este video, y puedes ver que Rainer lleva una chaqueta y un sombrero. Tiene una mochila roja y parece que compra un Gatorade y luego cruza la calle. Y es en ese momento cuando los vehículos del Departamento de Policía de Los Ángeles llegan con las luces encendidas y lo arrestan. Nick Rainer fue arrestado a unas 15 millas de donde hallaron los cuerpos de sus padres. Aquí pueden ver en el mapa la distancia de Brentwood en Los Ángeles a Exposition Park. Ahora, según informes, obtenemos una línea de tiempo más detallada sobre lo que hizo Nick Rainer tras los asesinatos. Antes de llegar a la línea de tiempo, quiero explicar lo que sabemos de la escena del crimen en la casa donde Rob Reiner y Michelle Reiner vivieron más de 3 décadas. Los padres de Nick son Rob Reiner, famoso director de cine de Hollywood, y Michelle Reiner, cantante y fotógrafa. Se conocieron en el set de Cuando Harry conoció a Sally, una de las películas más famosas de Rob. Fueron encontrados muertos en su casa en el vecindario de Brentwood el domingo por la tarde, alrededor de las 3:30, hora del Pacífico. Según los informes, fue la hija adulta de Rainer quien encontró a la pareja. The New York Times informa que fue contactada por una masajista que no pudo entrar a la casa el domingo, así que llamó a la familia para pedir ayuda. Y el informe indica que la hija vio el cuerpo de su papá y luego salió corriendo de la casa. Y en ese momento, ella no sabía que su mamá también estaba muerta dentro de la casa. La policía confirmó que el presunto arma homicida fue un cuchillo, pero hasta este momento todavía no está claro si la policía cree que tiene el arma homicida que supuestamente se usó en estos asesinatos. Tampoco está claro si el asesino llevó el cuchillo consigo o si era un cuchillo que ya estaba dentro de la casa. A ver, creo que esto de aquí es bastante clave porque están hablando de si podría llegar a haber premeditación porque había sucedido como una pelea, bueno, ni siquiera había sido una pelea, o como una discusión, como muchas habían tenido con este hombre, con Nick Rainer, sus padres, y creen que después de esta discusión él fue formando en su cabeza todo el crimen ese mismo día. No sé si en algún momento llegó a plantearse esto con anterioridad, pero el estado mental que puede llegar a tener, las sustancias ingeridas durante todo ese día hasta llevar a cortar a sus padres, básicamente. Veremos si realmente ese cuchillo no lo llevaba él, lo había comprado en algún sitio o algo así, o él lo tenía de otro lado, ya lo había sacado, o si realmente llega a la casa, se produce una discusión otra vez y es ahí cuando él coge el cuchillo. Eso creo que si el cuchillo es de la casa, me parece que va a ser complicado probar algo de premeditación en este caso. Sospechoso e hijo de Rob y Michelle, de 32 años, no estaba en casa cuando llegó la policía. TMZ informa que a los Rainer les cortaron la garganta. La revista People dijo que la hija adulta afirmó que Nick debería ser sospechoso de los asesinatos, porque, según sus palabras, es peligroso. Nick fue arrestado afuera de esa gasolinera. Eso fue alrededor de las 9:15 del domingo por la noche. Así que un poco menos de 6 horas después de que se encontraran los cuerpos de sus padres. Ahora no sabemos cómo llegó 15 millas tierra adentro desde la casa de sus padres, pero hay informes que dicen que en realidad fue a un hotel en las primeras horas de la mañana del domingo. TMZ informa que Nick se registró en un hotel en Santa Mónica cerca de las 4 de la mañana del domingo. El hotel es el Pierside Santa Mónica Hotel. Está a poco más de 4 millas de la casa de sus padres. TMZ WhatsApp dice que el personal de ese hotel hizo un descubrimiento perturbador después de que Nick dejó la habitación. El personal descubrió que en la habitación, la regadera y otras partes del cuarto estaban cubiertas de sangre. También se informó que había sábanas cubriendo las ventanas. TMZ informa que Nick usó una tarjeta de crédito para registrarse en ese hotel a las 4 de la mañana. Recuerda, pasó casi todo el día hasta que los cuerpos de sus padres fueron encontrados, alrededor de las 3:30 de la tarde. TMZ también dice que hay testigos que describen a Nick como, cito, alterado. El medio dice que tampoco había señales en ese momento de que él hubiera estado en una confrontación violenta. La policía
afirma que aún no ha determinado la hora de la muerte de Rob y Michelle Rayner, ya que esperan información del forense. Si la información de TMZ es correcta, Nick entró a esa habitación de hotel solo horas después de salir de una fiesta navideña llena de celebridades organizada por Conan O'Brien el sábado por la noche. Esta es una fiesta donde TMZ fue el primero en informar que hubo una especie de fuerte discusión entre Nick Rayner y su papá en esta fiesta. A ver, y ya después de esto, o sea, después de los crímenes, a mí lo que me escama un poco es si ninguno de los empleados del hotel no vieron llegar a Nick en algún tipo de estado o, vamos a decir, sangre. No vieron nada en las manos cuando le pidieron la documentación. Lo vieron limpio, normal, no sé. Es bastante extraño, ¿no? Porque dicen que se alojó, lo checaron y estaba el hotel, ¿no? La habitación de hotel estaba llena de sangre por todas partes. Cuando entró, ahí entró sin documentación ni nada, o sea, ni nadie vio que se iba corriendo o algo así. Sí que me parece un poco extraño eso, ¿eh? Y ahora estamos aprendiendo más sobre de qué se trató esa pelea, y supuestamente estamos sabiendo qué estaba pasando en esa fiesta que hizo que la gente estuviera muy preocupada por la forma en que Nick estaba actuando. No solo algunas personas describieron, supuestamente, a Nick esa noche en la fiesta como, cito, alterado. También dijeron que estaba actuando de manera errática. Y han dicho que él estaba deambulando por la fiesta en la casa de Conan O'Brien e interrumpía conversaciones con celebridades. The Hollywood Reporter publicó un artículo impactante sobre cómo supuestamente actuaba Nick en esa fiesta. Dijeron que él se acercaba a las personas en la fiesta, exigiendo saber quiénes eran y exigiendo saber si eran famosos. Luego, The Hollywood Reporter continúa diciendo que, según se informa, Nick estaba actuando de manera tan extraña que algunas personas se preguntaron si era alguien que simplemente había entrado desde la calle. No fue invitado oficialmente, pero Rob Rayner y Michelle Rayner no querían que estuviera solo. Se preocuparon por su abuso de sustancias y le preguntaron a Conan si su hijo podía ir a la fiesta. Otra parte de las historias de The Hollywood Reporter muestra lo incómodo y preocupante del comportamiento de Nick en la fiesta, ya que supuestamente preguntaba a las personas si eran famosas. Una de las víctimas fue el exestrella de Saturday Night Live, Bill Hader. Supuestamente. A ver, es que si están preguntando ahí si uno es famoso, otro no lo es, evidentemente en esa fiesta pues yo creo que solo habría famosos, ¿no? Me imagino. Si es que ya vimos de quién era, de O'Brien, ¿no? La fiesta, y allí pues había directores, había pues gente de todo tipo, pero evidentemente vemos que solo había famosos, ¿no? O sea, son como preguntas que supuestamente hizo este chico que no tenía mucho sentido, ¿no? El artículo dice, cito, Hader respondió tranquilamente a Nick que estaba teniendo una conversación privada. Esto es según alguien con conocimiento de la situación. Nick lo miró fijamente por un tiempo incómodamente largo. Fin de la cita. Así que, de nuevo, esto realmente da una idea de cómo estaba actuando Nick en las horas alrededor del momento en que sus padres fueron asesinados. La fuerte discusión entre Nick y su papá, que salió en TMZ, fue por el comportamiento grosero y extraño de Nick en la fiesta de Conan. Ahora, antes de que regresemos a la cronología de la fiesta, lo que supuestamente pasó después de la fiesta y lo que Nick hizo hoy en la corte, quiero asegurarme de que entiendas el trasfondo de Nick, quién es y los desafíos y problemas que ha tenido desde hace años. Hey, ¿qué onda? Ahí está Nick Rayner. Así que este es un podcast. Encontramos un podcast llamado Dopey, que se enfoca en el tema de la adicción y cómo las personas luchan. Bueno, aparte de los podcasts de él, después salieron, por ejemplo, un vídeo de Rob Rayner que se hizo súper viral defendiendo a su hijo a muerte. O sea, cuando salió el tema de ese documental que hicieron y demás, como que lo defendía a muerte justo en una parte de una entrevista en la cual estaban ellos dos, y eso se hizo muy viral. Y la gente decía que era imposible fiarse de una persona con este tipo de problemas. Y enfrentan sus problemas de adicción. Y Nick, hace años,
había sido invitado en varios episodios de este podcast. El que encontramos era de hace 7 años en YouTube y Nick está en el programa y está hablando con los anfitriones sobre su historia de adicción. Ahora, Nick ha sido público sobre su lucha contra la adicción. En 2016, él contó que fue a rehabilitación por primera vez a los 15 años y que lo hizo más de 12 veces en su vida. Y también dijo que pasó tiempo sin hogar en varios estados. Sin hogar en Nueva Jersey, Maine y Texas. En el podcast que escuchamos, Dopey, Rainer habló sobre cómo, durante los periodos de sobriedad, sentía el deseo de regresar a Los Ángeles y volver a su antiguo estilo de vida. Escucha. ¿Qué fue lo que terminó con tu periodo de sobriedad? No lo sé. Simplemente no quería estar lejos de casa y solo quería regresar a casa. Pero también querías volver a fumar marihuana y lo que sea. No te juzgo, Nick. Solo digo, como el programa, ya sea 1 billón o miles. En realidad ¿sabes qué fue realmente? Fue como que, en el fondo, yo sabía que quería recaer, básicamente. Ni siquiera quería llamarlo recaída. Solo quería volver a mi vida de antes, fumar marihuana, tomar algunas pastillas, hacer lo que yo quisiera. Y sabía que si empezaba a hacerlo de nuevo en Maine, realmente no podría hacerlo. En otro episodio, Nick contó que vivía en la casa de huéspedes de sus padres, y luego ellos intentaron echarlo. Esto fue en 2018, y dijo que eso lo llevó a una rabia por drogas y destrozó el lugar. Así que eso también te ayuda a entender la dinámica de una familia que había estado tratando de ayudar a su hijo. Parece que nunca se dieron por vencidos con su hijo. Parece una auténtica locura el cómo, mucha gente analizaba este caso en consecuencia, por ejemplo, al caso de los hermanos Menéndez, ¿no? Que es el doble crimen de los padres, o sea, de los dos hermanos de 18 y 19 años, si no me equivoco, a los dos padres, ¿no? A José y a Kitty Menéndez. Pero a mí me parece muy diferente este hecho, porque aquí vemos que hay indicios que te llevan a pensar en que estos dos señores estuvieron intentando ayudar todo el tiempo a su hijo Nick a que saliese de ese pozo, pero literalmente era imposible. O sea, no lo conseguían de ninguna de las maneras. Entonces, lo que yo creo es que hay una diferencia abismal, ¿no? Por un lado, los Menéndez estaban en un periodo depresivo, etcétera, muy complicado, muy convulso por culpa de que sus padres presuntamente abusaban de ellos, ¿no? En este caso, no, a Nick nadie lo abusaba, o sea, los padres no le habían hecho absolutamente nada, lo único que tenían era discusiones por culpa de las sustancias. E incluso vivía en su propia casa ya, siendo mayor de edad, etcétera, ¿no? Entonces vemos como que todo el rato han intentado ayudarlo, incluso destrozándole la casa, haciéndole absolutamente de todo, y mirad cómo termina, o sea, matando a sus padres. Creo que son dos casos polos opuestos totalmente, ¿eh? Tu hijo. Y es el desafío que sé que muchas familias pueden decir que han enfrentado cuando se trata de adicción. Eso ciertamente parece haber estado ocurriendo en la casa de los Rainer. También parece que Rob... Es que sí, o sea, el resultado es el mismo finalmente en los dos casos, pero ¿cuál es el proceso entre los dos? Creo que el proceso es muy importante también para entender un caso y otro. Michelle, al intentar ayudar a su hijo, realmente hicieron todo lo que pudieron. Esta imagen es muy triste. Vimos la página de Facebook de Nick. No publicaba desde 2018. Aquí está una foto de Nick con su papá. Rob, reconocido director de películas como Cuestión de Honor y Cuando Harry conoció a Sally, también intentó impulsar la carrera de su hijo. Nick escribió una película que no sería tan exitosa como las que su papá hizo a lo largo de toda su carrera. Se llamaba Siendo Charlie. Tiene una calificación de 6.2 en Internet Movie Database. Nick escribió una película sobre un hombre que enfrentaba adicción y falta de vivienda, y su papá la dirigió. Bueno, estos son algunos de los antecedentes que vemos por aquí de su adicción, de la vida y de lo que llevó a cometer este hecho tan espeluznante, con los detalles que se han contado en este y en otros vídeos. Comienzo con una noticia trágica que me ha dejado
consternado. Encontraron muertos, acuchillados, degollados, al gran actor y director de cine Rob Reiner, que tenía 78 años, y a su esposa Michelle, que tenía 70. Vivían en una gran casa, en una mansión en Brentwood, en Los Ángeles. No se sabía quién los había emboscado y degollado. Se ha confirmado, y esto duele decirlo, que ha sido su propio hijo biológico, Nick Reiner, de 32 años. Este es un muchacho que desde muy joven, desde los 14 o 15 años, tuvo problemas con las drogas y durante años fue no solo drogadicto, sino homeless. El sábado, hace 2 días, Rob y su esposa Michelle fueron a una fiesta en casa de Conan O'Brien y llevaron a Nick. Se suponía que Nick se había rehabilitado. Y en algún momento de la fiesta, Nick Reiner empezó a discutir a gritos con su padre, con el finado Rob Reiner. No se sabe si al volver de la fiesta a casa de los Reiner en Brentwood, Los Ángeles, fue cuando el hijo parricida, el hijo asesino, mató a cuchillazos a su padre biológico y a su madre biológica. Es una noticia de la que uno no acaba de recuperarse. Él es Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa Michelle Reiner, y ha sido detenido por la muerte de sus padres, como adelantaron los medios TMZ y People. La pareja apareció muerta el domingo en su mansión ubicada en el barrio Brentwood de Los Ángeles, con una herida de cuchillo en la garganta. TMZ también ha desvelado que la pareja asistió el sábado junto a Nick a la fiesta de Navidad del actor y comediante Conan O'Brien, en donde Nick y su padre tuvieron una fuerte discusión que los llevó a abandonar el lugar. Sobre la escena del crimen, medios como Los Angeles Times aseguran que ni las puertas ni las ventanas de la residencia tenían signos de haber sido forzadas. La revista People afirma que la pareja fue encontrada muerta por Rumi, la hija menor del cineasta de 28 años, algo que aún no han confirmado fuentes oficiales. Nick, el hijo parricida, el hijo asesino, era el hijo mediano de 3. El mayor, al que el reportaje al comienzo muestra erróneamente, ha tenido mucho éxito, y la menor, Romy, lo mismo. Pero Nick fue el hijo oveja negra, el hijo bala perdida, desde los 14 años. Se dedicó a las drogas, vivía en las calles, odiaba a sus padres, no quiso ir a la universidad. Y sin embargo pareció que se había recuperado. Hacia los 20 años, ahora tiene 32, escribió un libro contando sus desventuras, sus peripecias como drogadicto que vivía en las calles, hijo de una leyenda de Hollywood. Rob Reiner fue primero un gran actor, ya en los 70s, en una teleserie de gran éxito llamada All in the Family, pero después ha dirigido películas extraordinarias. When Harry Met Sally, por ejemplo, Stand By Me, A Few Good Men, entre muchas otras. Y ese libro que escribió el hijo oveja negra, el hijo ahora parricida, el papá Rob lo convirtió en una película que todavía no he visto. Supongo que mucha gente la estará viendo ahora, que se titula Being Charlie. Y esa película fue presentada, fue lanzada cuando la gente todavía concurría masivamente al cine, antes de la pandemia, allá por 2015. ¿Por qué en las primeras horas de ayer domingo este muchacho, Nick, mata con un cuchillo a su mamá y a su papá? ¿Por qué? Y es una pregunta que no tiene respuesta. There are going to be many family members interviewed. I'm not going to confirm whether someone's being interviewed at this time or not.
we're going to try to speak to every family member that we can to get to the facts of this investigation. La polémica por la muerte de la pareja se ha incrementado después de que el presidente Donald Trump escribiera en su red social Truth que el cineasta había muerto por la ira que provocaba en otros su obsesión furiosa contra el presidente. Una paranoia que, según él, aumentaba cuando la administración cumplía con sus objetivos. En el mensaje, Trump lo cataloga como una enfermedad mental llamada síndrome de trastorno por Trump. Bueno, es muy decepcionante que el presidente Trump haya escrito esas cosas tan horribles, ¿no? Escupiendo veneno sobre el cadáver de un hombre bueno, talentoso, que hizo grandes películas. Y sugiriendo que lo mataron por razones políticas, y no es verdad. Diciendo que Reiner era un hombre que tenía una obsesión rabiosa contra Trump o una obsesión furiosa contra Trump, y que eso provocaba la ira en mucha gente. El hijo de Reiner no lo ha matado porque sea de MAGA o porque sea fanático de Trump o por razones políticas, no. Nick Reiner ha matado a sus padres con un cuchillo, cortándoles la garganta, porque es un enfermo mental. Por eso es muy horrible que Trump escriba estas cosas sobre el cadáver todavía tibio de la pareja, los cadáveres todavía tibios de la pareja. Y entonces este reportaje del diario El País recoge la consternación. Anoche en la casa de los Reiner estaban Billy Crystal y Larry David y muchos otros grandes actores y directores de Hollywood que no podían creer que este gran cineasta y actor, Rob Reiner, hubiera muerto acuchillado a manos de su propio hijo. Nick Reiner, de 32 años, es el segundo de los 3 hijos de la pareja y ha lidiado con adicciones durante toda su vida. A los 15 fue ingresado en rehabilitación, pero luego se alejó de sus padres y llegó a vivir en la calle, una situación que su madre comentaba con preocupación a sus amigos en los últimos meses. Su padre, Rob Reiner, alcanzó la fama como cineasta en la década de los 80 con películas como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally, donde conoció a su esposa y con quien se casó en 1989. Ahora es verdad que el señor Reiner, que en paz descanse, no veía con simpatía a Trump, es verdad. Pero eso no justifica que su hijo lo haya matado. Y eso no explica que su hijo lo haya matado, porque su hijo lo ha matado, además de matar a su propia madre, no por razones políticas, sino porque el hijo al parecer odiaba a sus padres, culpaba a sus padres de su vida trágica, desdichada, y enrostraba a sus padres la mala fortuna, la mala aventura que él había tenido. No tiene que ver con Trump el crimen. Y Trump sugiere que tiene que ver con él. Es una idiotez sugerir eso. En la elección que Trump le ganó a Hillary Clinton, Rob Reiner tomó claro partido por Hillary, como casi todas las grandes personalidades de Hollywood, ¿no? Y decía que a él no le gustaba Trump, que lo encontraba mal preparado, inhábil para ser un buen presidente, porque Trump, decía Reiner, tenía un discurso muy divisivo, muy odioso. We've seen the George Wallaces and people like that, but we've never seen a major party candidate that is this ill-prepared and this divisive and this angry and this hateful. We have 2 candidates that couldn't be more diametrically opposed in terms of inclusiveness and allowing people together and healing racial divides than Donald Trump and Hillary Clinton. No solo Trump atacó a este señor que ahora está muerto en sus redes sociales diciendo que este señor provocaba la ira de mucha gente porque era un odiador rabioso contra Trump. Yo en esas declaraciones no veo ni a un rabioso ni a un odiador, ¿no? Veo a un señor que critica a Trump con altura, con argumentos.
además de atacarlo en sus redes sociales, hoy en la Casa Blanca, Trump, que al parecer no tiene compasión, ¿no? Yo no pido que Trump salga a hablar bien del señor Reiner, simplemente que guarde silencio respetuoso por una pareja que ha sido degollada por su propio hijo biológico, ¿no? Digo yo, ¿no? Y si le preguntan, ¿no puede Trump tener un momento pequeñito de grandeza y decir, tuvimos discrepancias políticas el señor Reiner y yo, pero hizo algunas grandes películas y espero que ahora esté en un lugar mejor? ¿No puede decir algo así? ¿No puede dejar el odio político de lado? ¿Tiene que seguir insultándolo? Pues eso hizo hoy en la Casa Blanca. Dijo que era desquiciado, delirante, trastornado y que había sido un individuo que le había hecho mucho daño a este país. No es verdad. Rob Reiner actuó, pero después dirigió en un montón de películas geniales. Generalmente eran películas felices, de finales felices. Comedias, se le daba muy bien la vena humorística, pero también dramas, ¿no? Y thrillers, y todo lo hacía bien, era supremamente talentoso, era una de las grandes leyendas de Hollywood. Es realmente mezquino, venenoso, que Trump lo insulte estando muerto y que diga que fue un hombre que le hizo mucho daño a este país. Denounced your statement on Truth Social after the murder of Rob Reiner. Do you stand by that post? Well, I wasn't a fan of his at all. He was a deranged person as far as Trump is concerned. He said he knew it was false. In fact, it's the exact opposite, that I was a friend of Russia, controlled by Russia. You know, it was the Russia hoax. He was one of the people behind it. I think he hurt himself in career-wise. So he became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner at all, in any way, shape, or form. I thought he was very bad for our country, yeah. Yo discrepo, yo no creo que Reiner fue muy malo para Estados Unidos. Reiner no era un operador político, un conspirador político. Sus opiniones políticas sobre Trump, bueno, eran muy suyas, muy respetables, pero no es lo que define su legado. Su legado está en el arte, en la cultura, en las películas que dirigió, que fueron muchas y muy buenas, y que lo van a sobrevivir. No se puede decir que fue muy malo para este país. No, no. E insisto, tan difícil era para Trump dejar por un momento aparcado el odio político y decir, lamento su muerte. No estábamos de acuerdo políticamente, pero lamento su muerte, más todavía porque lo ha matado su hijo. Trump es papá, ¿no? ¿No le afecta, como me ha afectado a mí, que soy papá, ver que un hijo de 32 años mata a sus padres con un cuchillo, les corta la garganta, la lengua, degollándolos? ¿No le afecta eso a Trump? ¿No inspira en Trump un poquito de compasión humana? No. Helado, ¿no? Trump, helado. Escupe vitriolo, veneno sobre los cadáveres de la pareja. Este era Reiner cuando presentó la película que hizo por amor a su hijo, el hijo que ahora lo ha matado. El hijo que pareció rehabilitarse, estuvo en rehabs como 17 veces. Y cuando tenía alrededor de 20 años, pareció que Nick Reiner se había rehabilitado, se había desintoxicado, escribió un libro. Y su padre tomó el libro, se inspiró en el libro. Nick y un amigo suyo también del rehab escribieron el guión e hicieron una película titulada Being Charlie. En esa película no actúan ni el papá Rob ni el hijo Nick. Nick Reiner. Y es una película que, como dije, no he visto todavía, pero estos eran el padre y el hijo presentando la película. What was the toughest for you? What do you think, Nick? It wasn't very tough. I mean, it was a pretty nice experience for me. I don't really think it was like tough at all. Really? I mean, of course it was a little bit, but... I mean, we did get into fights over things, but ultimately it forced us to make the film better. I mean, we get into issues, and I would see, he would... The whole process for me, I can just speak for myself, it did make me understand him a lot more, and I think it made me a better father.
Yo creo que era un gran tipo, Rob Reiner, era un gran tipo, ¿no? Y yo creo que él hizo todo lo posible para ayudar a su hijo, ¿no? Tuvo 3 hijos, el mayor y la menor, todo bien, pero el del medio le salió torcido, le salió oveja negra, bala perdida. Y aparentemente era un hijo que no solo se autodestruía, sino que cultivaba un rencor, un odio contra sus padres, ¿no? Por eso los ha matado, ¿no? No se explica de otra manera, ¿no? Tenía y tiene algún tipo de trastorno mental este muchacho, ¿no? Este era otro pasaje de la presentación de la película Being Charlie, no sé si está en Netflix o sabe Dios dónde, pero seguramente mucha gente verá ahora la película, que era un homenaje del cineasta Rob Reiner a su hijo, Nick, pensando que Nick ya había salido de las tinieblas, de las drogas, de vivir en la calle. You know, if your kid is going through rough times, you know, the parent your main job is to keep your child safe. So I would do anything. I felt at a loss, so I would do anything that, as we say in the film, anybody with a desk and a diploma, I would listen to them, and the whole idea of tough love and you have to be a certain way, and it's not my nature. It's not the way I am built, but I went and did that, you know, and I think that, you know, at the end of the day, I know my child better than an expert does, and I probably should have trusted my own instinct, and that's one of the things I did learn about the whole experience. Muy interesante lo que dice, ¿no? Porque parece arrepentido cuando su hijo tenía 15, 16 años, era drogadicto, vivía en las calles. Parece arrepentido Rob, el padre, que paz descanse, de haber sido demasiado duro con el hijo. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, los padres van a un psiquiatra y consultan y se supone que el psiquiatra es una eminencia y el psiquiatra les dice a los padres, no le den cariño, no le den dinero porque se lo va a gastar en drogas, tienen que educarlo a la fuerza, entonces los padres se obligan a ser más fríos de lo que naturalmente son, ¿verdad? Y luego se arrepienten. Lo cierto es que los padres hacemos lo mejor que podemos, no siempre acertamos, ¿no? Pero por lo general los padres, si estamos movidos por el amor, tratamos de que nuestros hijos sean muy felices, más felices que nosotros, que nos superen, ¿verdad? Pero no siempre se puede. Y a veces los hijos nos juzgan con una severidad excesiva, ¿no? Y no están contentos, a pesar de que hemos hecho todo lo mejor que hemos podido, a veces los hijos nos desaprueban, ¿no? Incluso no solo nos reprueban, sino hasta nos repudian. Como fue el caso de este hijo parricida, oveja negra, que uno no entiende por qué mata a sus padres, ¿no? Si estaba molesto con sus padres, se podía alejar de ellos, ¿no? En la película, según he leído, porque no la he visto, hay una frase en la que el padre, el personaje inspirado en el padre, le dice a su hijo oveja negra, prefiero que me odies, pero que sigas vivo, ¿no? Que era una manera de decirle, prefiero que me odies antes de que te mates. Pero lo que ocurrió al final en la película de la vida misma es que el hijo no se mata, sino que como odia a su padre, mata al padre, que es una forma de suicidarse también, ¿no? I think the bonding came not from the story itself, but from the fact that we were working on a movie together, and I could see him in I would think, in the form that he could express himself the best, which is making movies, because he has so much experience. And so seeing that sort of turned me around to be like, okay, I should probably... No, sorry, I'm responding. I should probably shut up and listen to him because he knows a lot more about this. He knows I don't know anything, so I'll learn whatever he has to teach me. Que en paz descansen Rob Reiner y su esposa Michelle Singer Reiner. Y espero que el hijo parricida, que el hijo asesino, encuentre en algún momento de su existencia, encuentre paz en su corazón, porque vivir con ese tormento, con esa pesadilla, con el recuerdo del momento en que degolló a sus padres, no va a ser nada fácil para él.
Una pausa y regresamos enseguida.